lo que bota busca. Kilo unifica papo 42 años sin wak bo ruman hombre, ruman mujer, sobrina, familia, mamá, tata. Esa kilota algo que sinceramente lo ponemos a pensar. Hoy en día, dan que Dios en el mundo tecnológico, Don Francisco, por hacer posible que dos ruman que avivan a la isla de Corsol, nan por topa en el programa de Don Francisco. Háganos WAC, pasó nos ha tenido oportunidad de conversar que dos rumanas aquí mismo en Corsol. Bueno, yo he regresado muchas veces, pero esta es la primera vez en 47 años que los dos estamos aquí en Curazao y estamos experimentando y visitando los sitios donde nos metíamos cuando pequeños, porque cuando yo me fui, que yo tenía 16 años, él tenía 17 y hemos... todas las cosas malas que hicimos, todas las cosas buenas, pero lo estamos recordando. El otro día nos fuimos al Cerro Domí, que nosotros nos íbamos de la escuela y nos íbamos ahí arriba a comer pan y agua y nos quedábamos ahí sin ir a la escuela, los dos juntos. Pues fuimos ahí y así hemos estado haciendo. O sea, Curazao es especial para nosotros. Nuestra madre está enterrada aquí en Curazao. De hecho, esta mañana fuimos al cementerio a ver la tumba de ella, que él hace 47 años que no lo veía. Yo sí, cada vez que vengo, pues visito la tumba de mi mamá, porque me da cierto recuerdo y ahí está toda la familia para ver quién se murió, quién no se murió. Ustedes están aquí en Curazao y especialmente a recuerdos que vienen después de, por primera vez, juntos. Luego que en este famoso programa ustedes se reencontraron. ¿Cómo se sintió usted ya estando aquí en esta hermosa isla? Oh, el momento más grande de mi vida. Mucho he gozado estos días con mi hermano por primera vez en tantos años. Y los cambios que había aquí en Curazao. Muchos cambios, ¿no? Sí, muchos cambios, sí. ¿Usted se acuerda hace 40 y pico de años que existía el puente, claro, sí, pero que ahora es más pintoresco? Sí, y antes iban carros sobre el puente, ahora no. Okay. Y no había, el otro puente no estaba. Okay. Estamos hablando que entonces el Emma-Brug en esos tiempos, el puente pequeño, era por ahí que se transitaba, ¿correcto? Sí, por ahí se pasaba de un lado a otro, de otra banda a punta. Ahora, Carlos, cuéntenos un poco sobre qué después de este encuentro van a hacer ustedes. Uno vive en Miami y otro vive en Nueva York, pero me imagino que de vez en cuando van uno a la ciudad del otro. ¿Qué hacen ahora después que se encontraron? Vamos a tener que hacer eso. De hecho, yo estoy pensando ir a Nueva York ahora en agosto y vamos a ver qué hacemos. Él se está retirando del trabajo, posiblemente venga a Miami a vivir porque... Parece que el frío no le está gustando mucho después de tantos años y las nieves, pues vamos a ver si él se muda para Miami y ahí pues seguiremos haciendo cosas. Allá yo estoy de pastor, hay mucho trabajo que hacer y vamos a ver si él pues se integra a lo que nosotros estamos haciendo para llevar el Evangelio de Dios al mundo. Carlos, para finalizar, una recomendación a esos hermanos o a esos primos o a esas familias que no se encuentran, una palabra que realmente sea para usted una palabra que fue lo que hizo lograr después de 42 años encontrar a su hermano. Nunca pierdas tu esperanza, nunca pierdas la esperanza. Mientras haya esperanza hay deseos de seguir buscando, porque cuando pierdes la esperanza vas a perder también el deseo de seguir buscando y si te dejas de buscar no vas a encontrar.